Hola, que Dios les bendiga. Es un privilegio dirigirme a cada uno de ustedes, adolescentes y líderes que me escuchan a través de este medio. Mi nombre, por los que no me conocen, es Arely Castellanos y les saludo desde Ciudad de Sion en Waterbury, Connecticut, hasta allá, mi amada Ciudad de Sion central en Cojutepeque. Por mucho tiempo estuve trabajando ahí con los jóvenes y me siento muy bien y emocionada de poder hablar o llevar un consejo a la nueva generación de adolescentes que ahora están en esta escuela de verano. Para este día nos ocupa un tema que me han dado sus líderes, que es el modelo de Dios versus el prototipo de la sociedad. Entonces, cuando hablamos del modelo de Dios, queremos referirnos o necesariamente vamos a ir a aquello que la palabra estableció. Y yo quiero llevarlos, espero que usted tenga una Biblia con usted en sus manos o en su celular, al capítulo 2 del libro de Génesis. El capítulo 2 del libro de Génesis es un apéndice, o sea, algo que está ahí como agregado, pero que explica un poco más a detalle aquello que en pocas palabras se nos dijo en la descripción del capítulo 1 en cuanto a la creación del hombre. Porque ya en este capítulo 12 nos especifican aquellas cosas más a detalle. ¿Qué cosas? La palabra de Dios nos dice en el capítulo 7 de este capítulo 2 del libro de Génesis, que Dios vino y tomó polvo de la tierra y con ese polvo creó al primer ser viviente, que es Adán. Y dice que lo creó, lo formó y luego de haberlo hecho sopló aliento de vida y fue Adán un ser viviente. Luego de eso, dice la palabra que el Señor llevó a Adán todos los animales para que Adán les pusiese nombre. O sea, le dio una tarea al hombre, un trabajo contrario a lo que muchos piensan que el trabajo vino como consecuencia del pecado, pero Dios le asignó una tarea, un trabajo a Adán de nombrar a los animales. Dice que Adán nombró todo, justo como se llama hasta el día de hoy. Y fue en ese proceso, en medio de esa tarea, que Dios está viendo y llega a la conclusión y dice, no hay en todos los seres creados, eso entre líneas, una ayuda idónea para Adán. O sea, Dios mismo llega a esta conclusión. Este no es una conclusión de Adán o un deseo de Adán, es un deseo de Dios. Entonces dijo, vamos a hacer algo al respecto. ¿Y qué hace Dios? Dice la palabra que Dios hace dormir a Adán y cuando Adán está dormido, le abre el cuerpo literalmente por las costillas, le saca una parte y de esta parte, y fíjese, no toma otra vez polvo, no toma tierra, sino que toma de la base que él ya había creado, del ser que él ya ha creado, de esa materia prima, ya no es materia prima nada más, es un ser hecho, acabado, de ahí va a tomar y forma a la mujer. Y lo primero que hace, después de formar a la mujer, es traérsela a Adán y presentársela. Y cuando Adán la mira, está tan feliz el hombre, ¿verdad? De ver a aquella mujer, aquel ser tan hermoso. La acaba de ver a todos los animales. Vio que había un elefante para una elefanta, una leona para un león, una vaca para un buey, etcétera. O sea, todos tenían pareja, pero él no tenía ninguna pareja, pero eso no le molestó a él, fue Dios quien toma la iniciativa. Pero en ese momento que él observa la obra perfecta que Dios había hecho en Eva, él dice emocionado, esta va a ser la varona. La varona, aunque suena raro en nuestro idioma, pero es que en el hebreo Adán se escribe como Ish, que significa tierra, la dama. Y entonces cuando él está diciendo la varona, o sea, es porque fue tomada del varón y es de lo mismo. Y dice, es carne de mi carne, es hueso de mi hueso. O sea, está a mi mismo nivel y tiene mi mismo valor. Por eso Dios decidió hacerlo de sí mismo, de Adán. Y él se emociona y dice, esto es algo maravilloso que el Señor ha hecho.
y la llama. Acaba de llamar a todos los animales, de darles un nombre, y ahora le da un nombre a Eva y le dice, tú eres la varona porque eres parte de mí. Y Dios es el que hace todo esto, el que decide crear a esta mujer. Después de haberla hecho, se la trae a Adán, se la presenta, y cuando ve la alegría y lo que ha hecho es perfecto, porque ha hecho esa ayuda idónea a esa mujer valiosa para ese hombre valioso que él creó, ahora el Señor entonces institucionaliza el matrimonio. ¿A qué me refiero? Muchas veces tradicionalmente se nos dice que a Adán o se le suman o se le adhieren estas palabras a Adán. Lo que sigue cuando dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tradicionalmente se piensa que Adán lo dijo, pero si yo quiero que usted vaya en su Biblia a las palabras de Jesús en el capítulo 19 del libro de Mateo, en el verso 4 y el verso 5, Jesús dice y pone esas palabras en los labios de Dios. Él dice que es Dios quien dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, Dios está institucionalizando la idea de decir, ok, creé un hombre, creé una mujer, que son el uno para el otro, que son de una misma esencia que yo creé, que tienen un mismo valor, y ahora voy a sellar, voy a blindar esta unión como a través del matrimonio. Una unión que es tan fuerte que va más allá de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque un hombre y una mujer, sin importar cuánto amen a un padre o a una madre, o cuánto esos padres hayan hecho por ellos, es capaz de dejarlos atrás, de dejar ese nido y de comenzar un nuevo hogar con esa mujer, con ese hombre, sin importar la condición social, las comodidades, lo bien o lo mal que haya sido tratada. Y por eso Dios establece, lo va a dejar, va a ir contra su naturaleza. ¿Para qué? Para unirse, con el propósito de unirse a su mujer y ser una sola carne, o sea, y volver a ser aquello que en un principio originalmente estaba establecido así, era una sola carne. Y este es un aspecto en el cual una sola carne, si usted lo piensa, se puede hacer básicamente a través de una relación sexual. Literalmente, físicamente, en ese momento se es una sola carne. No solo en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, en el sentido emocional. Y todo ese bagaje está protegido en el matrimonio, porque ese hombre y esa mujer se pertenecen. Y es por eso que la fornicación y el adulterio va contra la naturaleza de lo que Dios ha establecido para el propósito del matrimonio. Entonces, Dios lo hace así, y dice el último verso de ese capítulo 2, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, no tenían pena de estar desnudos porque eran el uno para el otro, estaban ahí con libertad y no había pecado. Yo quiero que entiendan que todo lo que acabo de decir pasó antes de que el hombre pecara. Entonces, todo esto Dios lo institucionaliza, lo hace de esa forma. Luego viene el pecado en el capítulo 3. Ahora, ese es el modelo de Dios. Un hombre que Él creó, un varón, y una mujer que Él creó para ese varón, y ese varón para esa mujer, y que fueron creados para estar juntos, para ser una sola carne, o sea, para tener una unión en el marco del matrimonio, volver a ser uno y proteger así la procreación, la pareja y la familia. Y ese es el propósito de Dios, ese es el prototipo de Dios, que se casen y tengan una familia. Ahora, ¿cuál es el prototipo, cuál es el modelo que esta sociedad nos vende? Yo creo que todos estamos un poco versados en ese tema, en el sentido de que diariamente somos bombardeados, influenciados a través de los medios, a través de la televisión, a través de la educación, los amigos mismos, la escuela, todos los marcos sociales fuera de la iglesia que quisiera decir yo, o me gustaría pensar, ¿no?
tratan de poner esta influencia en nosotros. Escuchamos las palabras que creo que no son ajenas a ninguno de nosotros, los LGTBQ+, es todo lo que puede hacer. La ideología de género que ahora la sociedad, y no solo la sociedad, el Estado, los gobernadores, los presidentes, los países, las instituciones tratan una y otra vez de llevar y de influenciar ya no solo a un adulto, sino a un niño, porque ahora la agenda dice, vayamos a los niños, entre más pequeños están y los eduquemos y pongamos estas ideas en su mente y en su corazón, más fácil va a ser pervertirlos y sacarlos del camino y perderlos del propósito que Dios estableció para ellos como un hombre, como una mujer, si desde ya trastornamos esa idea en su mente y en su corazón. Entonces básicamente es sé todo lo que tú quieras ser. Y si ve, la ideología de género está fuertemente en contra, no solo de la relación de pareja normal entre un hombre y una mujer, lo que se llama la heterosexualidad, ¿no? Sino también en contra de la institución como tal. ¿De cuál institución? Del matrimonio entre un hombre y una mujer. Está en contra de que se casen. Está en contra de que se procree, porque la ideología de género abarca también el derecho a este es mi cuerpo y con mi cuerpo yo hago lo que yo quiera. Y este tiene un fuerte sentido de evita los hijos, porque los hijos, ya sea fuera del matrimonio o dentro del marco del matrimonio, son en realidad una atadura para la mujer. El matrimonio como tal, una relación de matrimonio con un hombre, ya no se ve como algo que Dios creó, algo puro, algo sacramental, que fue lo que Dios, el propósito divino, ahora se ve como algo viejo, como una idea obsoleta, como una forma de esclavizar a la mujer. Y se le dice al hombre, entonces no, tú sé más femenino, tú fíjate en otro hombre. Se le dice a la mujer, tú sé más masculina, tú fíjate en otra mujer. Y ya no es solo otra mujer, ya no es solo otro hombre, no solo es homosexualidad, no solo es lesbianismo, son toda clase de desviaciones sexuales, desde estar ligado sexualmente a un animal, a un objeto, a cosas que ya ni siquiera son materiales o tangibles como espíritus y cosas por el estilo, ideas totalmente irracionales como no soy un hombre, no soy una mujer. Escuché a alguien hace poco en las redes sociales diciendo, a veces en realidad soy un hombre, a veces soy una mujer, a veces soy un animal, a veces... Entonces esto escapa, fíjese, no solo del plano bíblico de propósito divino para el hombre dentro del marco de la sexualidad, sino que escapa de la lógica, de la biología y de la moralidad. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la biología, si nos vamos a la ciencia como tal, se establece contra todo pronóstico y contra toda teoría que solo hay un hombre y una mujer, y estoy hablando en términos científicos. Y eso es así. Entonces, el hombre quiere desvirtuar todo esto. Y el trabajo de Satanás consiste en eso, en voltear, tergiversar la idea de Dios, el plan de Dios, para sembrar y adherir su plan en la conciencia del ser humano, para que éste ya no sienta pena ni remordimiento en ser toda suerte de cosas y de inclinaciones, y al contrario de sentirse mal, sea aplaudido, validado y valorado por ser, vivir, pensar y progresar, entre comillas, con esa forma de vivir. Este es el modelo de Satanás. Y quizás para referencia, si ustedes nos vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, encontramos qué fue lo que pasó cuando el hombre pecó. 3 cosas. Lo primero fue vergüenza. El capítulo 2 termina diciendo, estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero el 3 dice, cuando ellos pecaron, sintieron vergüenza y se hicieron
ropa con hojas de higuera, trataron de tapar su vergüenza. Número 2, tuvieron miedo. Cuando escuchan la voz de Dios caminando en el huerto, ellos tienen miedo de Dios, se esconden y Dios viene a decirle a Adán, ¿dónde estás tú? Y la tercera cosa es que cuando Dios confronta a Adán, Adán básicamente se lava las manos y evita la culpa. Y descansa, ¿verdad? La culpabilidad. La mujer que me dice, o sea, básicamente está diciendo, la culpa es tuya porque esta mujer me la diste vos. Todo eso es consecuencia del pecado. La vergüenza, el miedo y la culpa. Y todo esto es algo que Satanás está desenraizando del pecado. O sea, el hombre está pecando ahora y ya no siente vergüenza, ya no siente temor y ya no siente culpa. Porque el trabajo de Satanás consiste en que si lo hago pensar que de verdad está en lo correcto, viviendo como yo le he dicho que viva, entonces que no se sienta mal para que piense que no tiene nada de qué avergonzarse o de qué atemorizarse o de qué sentirse culpable delante de Dios, porque no hay una ley moral que debería de respetar. Entonces, ese es el modelo de Satanás. Y por eso ahora esta gente pelea con orgullo por algo que no tiene valor y por algo que en realidad no hay en ser así, en vivir de esa forma, algo de verdad de qué enorgullecerse. No hay ninguna hazaña en eso. Entonces, eso es lo que Satanás ha querido. Y ya hablamos del modelo que Dios ha establecido para el ser humano. El punto ahora focal es qué es lo que tú quieres hacer con esa información, qué es lo que para ti va a ser importante, cuál modelo es el que tú vas a adoptar como tuyo. Quiero que entiendas algo. A causa del pecado y de la concupiscencia del hombre, o sea, de nuestro deseo carnal, aunque estés en una iglesia, aunque hayas nacido en el evangelio, aunque hayas sido educado en una iglesia cristiana, no estás exento de las tentaciones en el área sexual, incluso yendo contra la naturaleza. ¿A qué me refiero? A que te sientas tentado en el área de sentirte como un homosexual o sentir deseo una mujer por otra mujer. Esto viene a causa de la concupiscencia, viene a causa de la influencia y es parte del trabajo que Satanás trazó para el ser humano. Ok, no puedes evitar que esos deseos están ahí, así como un alcohólico no puede evitar sentir deseos de tomar alcohol, lo cual es normal porque esa es su tentación, esa es su debilidad. Entonces, el punto aquí es qué es lo que es importante para ti, qué es lo que tú vas a decidir, cuál es el modelo que tú vas a adoptar. ¿Te quedas con el modelo de Dios? ¿Respetas la palabra de Dios o te dejas llevar por el modelo del mundo? La palabra de Dios nos dice que José, estando aún tan lejos de su familia, no teniendo una ley escrita, la cual él hubiera podido decir, no, como dice la ley, yo tengo que respetar o no. Él simple y sencillamente tenía una ley y un valor en su corazón que decía, yo, a pesar de todo, quiero respetar a Dios. Y cuando esa mujer, la esposa de Potifar, le insinuó, lo tentó, lo acechó, prácticamente lo esquinó para sacar hasta el último recurso para que este hombre cayera en la tentación. Pero hasta el final él decidió, no, yo quiero respetar a Dios, porque Él me ha traído aquí. Eso le causó que en ese momento Potifar, su esposa, las personas de alrededor creyeran que él era un violador, que él era el que había hecho mal, aun cuando él hizo bien. Y eso es lo que la sociedad está haciendo, ir en contra de todas aquellas personas que de alguna manera quieren pararse en la palabra de Dios y quieren decir, discúlpeme, pero este es el modelo de Dios. Un hombre para una mujer para un hombre. Y estoy hablando de hombres y mujeres nacidos, hombres y mujeres, porque esos son los únicos hombres y mujeres reales, según la palabra de Dios, aquellos que Él creó, que Él hizo. De ahí nadie más puede ser un hombre. Nadie más puede ser una mujer. Ese solo es un derecho y una facultad que Dios tiene en sí mismo, crear. Entonces, cuando alguien se para y dice, yo quiero estar con un hombre, yo quiero estar con una mujer, me voy a casar con él, voy a tener un matrimonio, voy a tener una familia, la sociedad dice, está mal.
Eso no está correcto. Incluso hay gente que ha sido apresada en países, ¿verdad? Modernos, por decir, no, solo hay un hombre y solo hay una mujer. ¿Por qué? Porque vamos a aplaudir lo que es diferente a nosotros, pero lo que el mundo quiere, su modelo. Pero si es lo que Dios quiere, lo que la palabra de Dios nos dice, entonces ahí no lo vamos a aplaudir, sino al contrario, vamos a negarlo, vamos a estar en contra de esa persona. El punto es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres obedecer la palabra de Dios? ¿Quieres adoptar su modelo? ¿Quieres ser ese José en medio de ese Egipto que va a obedecer su palabra y que más tarde va a ser honrado no solo por un hombre, sino por Dios mismo, por su obediencia, porque las recompensas van a venir de Dios? Entonces esa va a ser tu decisión. Yo te invito a que leas la palabra, a que busques, redefinas tu sexualidad como hombre, como mujer en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.